Hola gente, ¿cómo estáis? ¿Bien? Pues yo también. Hoy os traigo unas torrijas para esta época que están increíbles. Estas son diferentes. Ya he hecho dos, pero estas son de coco. Torrijas de coco. Increíbles. Te dejo varias opciones también dentro del vídeo, pero la intro y empezamos. Estos son todos los ingredientes, en la caja de descripción te los dejo. Lo más importante, la canela. La canela, si quieres que sepan bien a coco, no la eches, te lo aconsejo, porque la canela absorbe todos los sabores. Como todo esto molesta... Pues nada, ahora decirme estos picos para quiénes son. ¡Pues para los pavos! Y aunque creáis que esto es una tontería, el corte de las torrijas es lo más importante. Yo las estoy haciendo muy gordas, ya lo digo, pero porque en mi familia les gusta así. Pero te voy a enseñar una que para que te salga jugoso al máximo es como la tienes que hacer, que es esta. Que esa era para mí. Esa te va a salir increíble, las demás te van a salir jugosas, pero no tanto. Y esa te va a quedar increíble. Y estas están deliciosas, porque están increíbles. Si te gusta el coco, te va a resultar algo que es una pasada. Pero si por lo que sea no te gusta el coco y quieres hacer unas torrijas normales con almíbar, que a estas si le echan almíbar ya flipas, aquí te dejo el vídeo para que la veas. Como hemos visto, hemos cortado las torrijas de forma diagonal, a más fina, más jugosa, a menos fina, pues un poco menos jugosa. Las colocamos en unos recipientes y luego en un cazo echamos 800 mililitros de leche de coco. Lo removemos bien para que se disuelva un poco los grumillos. Echamos 50 gramos de azúcar o 5 cucharadas soperas. Si la leche de coco tuya ya de por sí es muy líquida, échale en vez de un vasito y medio de leche desnatada, échale medio vasito o un vasito, ¿vale? Echamos entre medio vaso o un vaso y medio de leche desnatada según cómo esté de espeso la leche de coco, ¿vale? Tiene que quedar con este resultado. Después una rodajita de piel de limón y una ramita de canela. Y si por lo que sea quieres darte el capricho, pero estás a dieta, pues aquí te dejo una que es baja en calorías, que está increíble, sabe igual que las normales, saben igual y se le echa con esas que son bajas en calorías, le echas un poquito de almíbar por lo menos, ya flipa. Vamos, increíble, de verdad, te lo aconsejo. Ponemos el cazo en la vitrocerámica a fuego medio alto, 7,5 de 9, y lo calentamos hasta casi que ebullicione. ¿Vale? Justo casi se quita y se deja templar y que caiga la canela. Y un detalle y un truquito a tener en cuenta: en cuanto caiga la canela, la saca. Pero si a ti te gusta exclusivamente de coco, el coco te encanta, no le eches ni siquiera canela. Porque la canela lo que hace es tapar todo el sabor del coco, ¿vale? La canela es que se come todos los sabores, así que no lo hagas. Pues como habéis visto, hemos echado medio cazo repartido en las dos bandejas para que vaya absorbiendo. Reservamos el otro medio cazo y vamos dando vueltas y vueltas para que lo absorba. Cuando ya lo haya absorbido todo, echamos el otro medio cazo, repartido otra vez entre las dos, y vamos cada 5 minutos dándole vueltas para que lo absorba. Lo dejamos ahí un rato, que vaya absorbiendo y empapándose todo. Si las tienes cortadas como el tamaño ideal que te dije, lo va a absorber todo. Cago en la madre que... Ahora echamos 2 o 3 huevos en un plato y los batimos y los reservamos. Pero que no sean huevos cocidos. Y dale. Ahora en un plato echamos azúcar glass o azúcar normal. A mí me gusta el glass porque no se queda el azúcar entero en grano. Y ralladura de coco. Lo removemos y lo reservamos. Cuando tengamos el aceite en la sartén y esté ya caliente, lo primero que tenemos que freír no es una torrija, este trozo de piel de naranja, para evitar que las primeras torrijas sepan mucho aceite. Eso lo que hace es
que esas primeras se aprovechen y queden igual de buenas que el resto. Y lo quitamos cuando se quede duro, vamos, cuando se quede más duro que un turrón de yeso. Ahora seguidamente vamos pasando cada torrija por el huevo y después a la sartén. Y recuerda, 35 segundos por cada lado el freír las torrijas. Calcúlalo, son 35 segundos. A fuego 7 de 9, ¿vale? 7 y medio de 9, ¿vale? Medio alto. Y ya con eso te salen así de buenas. Espectacular, increíble, de verdad, increíble. Las vas a probar y te vas a querer morir. Cuando hayamos frito las torrijas, las sacamos, le damos con un papel para quitarle el exceso de aceite y rápidamente las rebozamos con la ralladura de coco y el azúcar glass que teníamos ahí. Según se vaya gastando o se vaya haciendo grumos, los vamos quitando, o las mejillas que salen de las torrijas las vamos quitando y vamos añadiendo más azúcar glass y ralladura de coco, en el caso que fuera necesario, aunque siempre hace falta azúcar glass, pero poca ralladura de coco. Que si quieres echarle azúcar normal, pues le echas azúcar normal. Lo mezclas con la ralladura de coco y listo. Y este es su resultado, un resultado increíble. Pruébalas y luego me cuentas. Recuerda, si quieres que sepan exclusivamente a coco, que están increíbles, no le eches la ramita de canela. Pues aquí la tenemos. Increíble, de verdad. Están buenísimas. Súper jugosa. Os voy a mostrar el jugo que tiene. Y a más fina, más jugo. Mirad. Mira qué cosa más rica. Espectacular. Buenísimas. Buenísimas, de verdad. Están espectacular. Sigue las indicaciones y te van a salir igual. Increíble, de verdad. Deliciosas. Que están buenísimas. Buenísimo. Un sabor increíble, de verdad. Ya sabéis, prepararla. Y si le echáis almíbar por arriba, mejor todavía. ¿Vale? Venga, un saludo, gente. El trozo este de naranja se fríe por el simple hecho. Lo pongo a escurrir. Le doy... Perdón, las torrijas se me repite. Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Estáis bien? Pues yo también. Aquí estamos. Hola, gente. La naranja esta se fríe porque si... ¿Por qué se fríe? Y si... Y aquí a los lados te dejo unas recomendaciones mías que no las dejes de ver porque están buenísimas. Y en el centro una bola que si le das pues te suscribes. Un saludo, gente.